Muy bien, estimados estudiantes, en esta sesión número 12 vamos a realizar algunos ejercicios de las últimas clases ya revisadas, ¿de acuerdo? Muy bien, logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de segunda condición de equilibrio, tipos de reacciones en cuerpos rígidos, equilibrio de cuerpos rígidos, primera y segunda condición, aplicaciones, equilibrio de una partícula y torque o momento de fuerza en base a la interpretación del problema y a la presentación del resultado en una secuencia lógica y fundamentada. Muy bien, antes de trabajar el siguiente problema, tenemos que recordar un poco sobre un método para resolver problemas en estática, que es el triángulo de fuerzas, ¿no? Tú puedes resolver problemas en estática aplicando la primera ley de Newton. Puedes aplicar en algunos casos bajo ciertas condiciones el teorema de Lamy, o también puedes aplicar el triángulo de fuerza, cuya condición también tiene que ser similar a Lamy, tener tres fuerzas concurrentes y las cuales se pueden juntar para formar un triángulo. ¿Bien? Un triángulo que pues tiene ángulos conocidos y forma triángulos notables. ¿De acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, estas tres fuerzas, F1, F2 y F3, están concurriendo, ¿no? O parten del mismo punto, y tenemos o conocemos un ángulo θ, en este caso, que forma, o en este caso la fuerza F1 con la horizontal. ¿Bien? Y podemos entonces formar un triángulo cerrando o colocando cada una de estas fuerzas una a continuación de la otra, ¿no? Una fuerza a continuación de la otra, de tal manera que cierre el triángulo. Por ejemplo, voy a empezar con la fuerza F2, ¿no? El orden en el cual empiece es indiferente siempre y cuando sea uno a continuación de otro. Entonces F2 en esta dirección, luego continúo F3 y mira, justamente F1 en la misma dirección que está, me permite cerrar el triángulo. Y tal vez para colocar los ángulos ustedes tienen que volver a observar la figura original. F2 con F3 forman un ángulo de 90 grados. Por eso es que acá hemos colocado, en este caso, 90 grados. ¿De acuerdo? Y el ángulo θ sería este que tenemos acá. Profesor, ¿cómo sabe usted que ese es el ángulo θ? ¿Por qué no puede ser este de acá arriba? Porque si observamos la figura original, la fuerza F1 está formando un ángulo θ con una línea horizontal. Entonces acá tenemos una línea horizontal, el ángulo θ debe ser este, ¿no? Está formándose F1 con la línea horizontal. Muy bien. Entonces, luego tú puedes usar cualquiera de los triángulos notables que ya conoces. Los más usados, los más conocidos, los principales, son estos tres que ves acá, ¿no? De 45-45, el de 37-53, el de 60-30. Siempre le colocamos una constante K de proporcionalidad porque todos los triángulos notables que tengan estos ángulos van a ser proporcionales a estas cantidades. Sus lados serán proporcionales a estas cantidades que se muestran por aquí. Muy bien. Ahora que hemos recordado brevemente eso, vamos a poder hacer un ejercicio aplicando el triángulo de fuerzas. Ejercicio. Si el joven pesa 80 kilogramos, ¿ya? Tenemos un joven aquí colgado de una cuerda que está atada a otras dos. ¿Cuánta tensión debe soportar la cuerda AB, es esta de aquí, para que el sistema se encuentre en equilibrio? ¿Bien? ¿Cuánta tensión debe soportar la cuerda AB para que el sistema se encuentre en equilibrio? Lo que tú tienes que hacer
es reconocer cuántos cuerpos están actuando y luego ir dibujando las fuerzas que actúan en cada uno de esos cuerpos, es decir, desarrollar su diagrama de cuerpo libre. Obviamente tenemos un cuerpo que es el joven que está colgado de la cuerda, y en este punto donde hay una unión de tres cuerdas, es decir, una unión de tres fuerzas, podemos considerar también otro cuerpo con masa despreciable, donde vamos a dibujar las fuerzas y hacer el estudio del equilibrio en ese punto, ¿no? La joven que está aquí, ¿sí? La chica que se encuentra aquí no está interviniendo, así que por lo tanto no es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre de ella. Acá hay un ángulo de 60 grados que está formando la cuerda AB con la línea horizontal. Muy bien, si hacemos el diagrama de cuerpo libre para el joven, tenemos el peso vertical hacia abajo y una fuerza de tensión hacia arriba que se distribuye en la cuerda, a la cual la vamos a llamar T sub A. No hay ninguna otra fuerza que está actuando sobre el joven, por lo tanto vamos por aquí a aplicar la primera condición de equilibrio solamente en el eje Y para el joven, ya que solamente hay fuerzas en ese caso en el eje Y. Como hay dos fuerzas, tienen que estar equilibradas, la única manera posible es que esas dos fuerzas sean iguales. Es decir, la tensión A será igual al peso. Y como el peso es masa por gravedad, y yo conozco la masa que es 80 kilogramos, puedo calcular el peso. 80 por 9.81 y entonces el peso del joven me da 784.8 newtons. Y sería ese valor también el valor de la tensión A, ya que es igual al peso. ¿De acuerdo? Y bien, con eso terminamos toda la parte que se tiene que trabajar con el primer cuerpo, que sería el joven. Y ya tenemos la tensión A. ¿Bien? Vamos a continuar y hacer un diagrama de cuerpo libre de este punto donde se reúnen las tres tensiones. Tendríamos entonces la tensión A, que ahora en este caso sería hacia abajo, que es esta misma tensión que en este caso se ejerce cuando el muchacho jala aquí, pero ahora esa tensión se está ejerciendo saliendo desde el punto de unión de las cuerdas. ¿Bien? Aquí dibujo la tensión B, la tensión C y he colocado el ángulo que tengo ahí. Y ahora, como sé que hay tres fuerzas concurrentes, voy a aplicar el triángulo de fuerzas. ¿Sí? Voy a cerrar un triángulo con estas tres fuerzas y luego, en base a algún triángulo notable conocido, puedo determinar las incógnitas que me pidan. En este caso me piden cuál es la tensión sobre la cuerda AB, ¿no? Es decir, esta que está acá, ¿no? Que nosotros hemos llamado tensión B. ¿Bien? Pero si gustan podemos calcular la tensión C también. Recuerda que la tensión A ya la tenemos. Bien, esta es la tensión A. Vamos a formar el triángulo. Bien, voy a empezar con la tensión A hacia abajo, luego la tensión C hacia la derecha y la tensión B cierra el triángulo. Recuerda que los vectores van uno a continuación de otro, ¿ya? Uno a continuación de otro. Coloco los ángulos, 60 grados. Nuevamente, profe, ¿cómo sé que es 60 grados? Observa por aquí. La tensión B forma 60 grados con la horizontal. La tensión B forma 60 grados con la línea horizontal. Ah, ya. Perfecto. Entonces aquí arriba será 30 grados. Bien. Porque la tensión A y la tensión C forman 90. Y ya tenemos nuestro triángulo notable 60-30. Fácil. Ahora, ese triángulo notable nosotros tendríamos que compararlo con el triángulo 60-30 ya proporcional, ¿no? Porque todo siempre va a ser proporcional si son los mismos ángulos. Es decir, la hipotenusa va a ser proporcional a 2K, el lado o el cateto que está opuesto a 30 será proporcional a K y el cateto que está opuesto a 60 será proporcional
AK raíz de 3. Muy bien, ¿eso qué significa? Significa que, por ejemplo, el lado que está opuesto a 30 será la constante de proporcionalidad. ¿Quién está opuesto a 30 en este caso? La tensión C. Entonces mi tensión C será mi constante de proporcionalidad K. Mi hipotenusa, la tensión B, será 2K. Y este cateto, la tensión A, será K raíz de 3. Pero yo conozco la tensión A. Eso significa que puedes igualarlos, ¿no? Podrías igualarlos fácilmente y poder determinar el valor de K. K raíz de 3 igual a 784.8. Y si despejamos K, la constante de proporcionalidad sería 453.10. ¿Ok? Ahora que tú ya tienes el valor de la constante K, qué fácil va a ser encontrar la tensión B, porque la tensión B es 2 veces K, y la tensión C es igual a K, es decir, acá ya encontramos la tensión C. Así de sencillo. 2K sería 2 por 453.10, eso me da 906.2. En resumen, ¿cómo tendríamos por acá? La tensión A ya lo teníamos, 784.8 newtons. La tensión B, que era 2 veces K, lo calculamos por aquí, 906.2. Y la tensión C era igual a la constante de proporcionalidad, así que simplemente habría que copiarla donde la habíamos calculado por acá, ¿no? La tensión C es 453.10 newton. Y de esa manera calculamos las tres tensiones, ¿no? Aunque solamente en el problema me habían pedido la tensión B, pero hemos calculado las otras también, aplicando el triángulo de fuerzas. Bien, así que esta es otra forma sencilla de poder aplicar para los casos de equilibrio de fuerzas. Listo. Vamos a continuar por acá. Vamos a ver otro ejercicio por acá. A ver. Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? La jardinera que se muestra en la figura usa una carretilla de 60 newton. ¿Bien? Para transportar una bolsa de 250 newtons de fertilizante. Acá están inclusive dibujados los pesos, ¿no? El peso de la carretilla, el peso de la bolsa de fertilizante. Y me dicen, determina el módulo de la fuerza que debe ejercer en cada manubrio. ¿Ya? Pues está utilizando sus dos manos. Entonces, ¿cuál es la fuerza que debe ejercer en cada manubrio? Si alguna vez ustedes han manejado una carretilla, ¿sí? La fuerza que tú aplicas en una mano es la misma que tú aplicas en la otra. Porque si no, la carretilla va a estar, en este caso, dispareja, ¿sí? Y pues el contenido puede caerse. Así que la fuerza que aplicas en una mano y la otra, en los dos manubrios, tiene que ser la misma. ¿Ah? Y esa es justamente la incógnita que nos pide. El módulo de esa fuerza que aplicas en cada manubrio. ¿Cuánto será? ¿Ah? También nos dan unas distancias respecto a, en este caso, el eje de la llanta. Acá es 0.15 metros. Y una distancia hasta donde se encuentra la persona de 0.7. Muy bien. Diagrama de cuerpo libre. Dibujar las fuerzas que actúan ahí. Vamos a enfocarnos entonces en la incógnita que es la fuerza F. Y el diagrama de cuerpo libre sería de la siguiente manera. Vamos a dibujar esta barrita de acá, que es la barra que pues, sostiene a la carretilla. Tengo la fuerza de 60, la fuerza de 250 y aquí voy a colocar una fuerza de 2F hacia arriba, que es la fuerza que representa, en este caso, a la fuerza que hace la persona, no la jardinera. Profesor, ¿por qué es 2F? Porque son dos manos. Y te dije que en las dos manos la fuerza es la misma. F en un lado, F en el otro, 2F hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
se supone que hay equilibrio para que se pueda transportar la carretilla sin problemas. Entonces, podemos aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Es decir, la sumatoria de los torques respecto a un eje tiene que ser igual a 0. Profesor, ¿cuál es el eje de giro? Ya te darás cuenta. El eje de giro se encuentra justamente aquí en el centro de la llanta. ¿Sí? Lo hemos llamado aquí punto P. Respecto a ese punto P, se van a calcular los momentos de fuerza. Muy bien. Segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de momentos es igual a 0. ¿Bien? O también se puede expresar de esta manera. La sumatoria de momentos con giro horario será igual a la sumatoria de momentos con giro antihorario. ¿Sí? Recuerda que el giro en este caso me determina el signo del momento, ¿no? El signo simplemente es para saber hacia dónde gira o hacia dónde provoca el giro la fuerza, porque el momento de una fuerza, ¿no? Es la capacidad o es una magnitud que mide la capacidad que tiene la fuerza para hacer girar un objeto o un sistema. Muy bien, entonces nos damos cuenta que la fuerza de 60 y 250 newtons van a permitir giros, en este caso horarios, respecto al punto, ¿no? Si tú aplicas una fuerza acá, esto girará en esta dirección, esta otra fuerza permitirá el giro en esta dirección, horario. Pero, por otro lado, la fuerza 2F cuando tira para arriba, provoca un giro antihorario. Bien, así que la hemos colocado aquí en el otro extremo, ¿no? Esto se puede interpretar como momento de la fuerza de 60 newtons respecto al punto P, ¿no? Lo mismo para los demás. Y luego procedemos a hacer el cálculo del momento, simplemente con la definición formal, ¿sí? Fuerza por distancia, siempre y cuando esa distancia sea una distancia perpendicular desde el punto o pivot o eje de giro hasta donde se encuentra la fuerza o la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Por eso es que hemos dibujado unas líneas puntiagudas que representan la línea de acción de la fuerza, de cada fuerza que tenemos. Para 60 newtons tendríamos el módulo de la fuerza, 60, por la distancia perpendicular, ¿no?, a la línea de acción de la fuerza y el punto P. Esta distancia es 0.15, ¿no?, o 0,15, más el momento respecto a la fuerza de 250 sería la fuerza de 250 por la distancia, que es 0,3. Muy bien. Y en el otro lado, pues la fuerza de 2F, ¿sí? 2F por la distancia desde su línea de acción hasta el punto P sería 0,15 más 0,15 más 0,7. Eso me está dando, en este caso, 1, ¿no? 1 metro. Muy bien, y procedo a resolver aquí. Esto me da 9 más 75 igual a 2F. Y de aquí yo puedo despejar el valor de la fuerza F, que me daría 42 newton. Ese sería el valor de la fuerza F que necesita ejercer en cada manubrio, ¿no?, para poder mantener el equilibrio de la carretilla. ¿De acuerdo? Muy bien. Segunda condición de equilibrio hemos aplicado en este caso. Vamos a continuar por aquí. Y ahora nos dan el siguiente ejercicio. Determine el momento de la fuerza de 100 newtons con respecto al punto O. ¿De acuerdo? Determine el momento de la fuerza de 100 newtons con respecto al punto O. Bien, tenemos aquí una pequeña estructura, ¿no? Acá está el punto O. ¿Sí? Es importante siempre cuando te piden el momento que te especifiquen respecto a qué punto, ¿no? En este caso el punto O. Nos dan una distancia de 5 metros, una distancia de 2 metros, la fuerza de 100 newtons se encuentra aplicada aquí, con cierto ángulo. No me dicen qué ángulo es, pero este
este símbolo aquí, ¿no? Ese triangulito que se está formando aquí, me dicen que es de 3, 4, 5. Son los valores de los catetos. Cateto aquí es 3, aquí es 4 y este 5 sería de la hipotenusa. Bien, en ese caso es fácil determinar el ángulo, ¿no? El ángulo con, por ejemplo, que está incidiendo en este caso la fuerza. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber ese ángulo? ¿No? Cuando hablo del ángulo me refiero justamente al ángulo que incide aquí, ¿sí? A ese ángulo. Ese ángulo va a ser el mismo de acá. Y como este es un triángulo notable, ¿ya? Se conocen los ángulos. Este ángulo es opuesto a 3, por lo tanto, este ángulo justamente es el ángulo de 37 grados, ¿verdad? Es el ángulo de 37. Bien, el acá pues será el de 53 y acá tendrás 90 grados. Triángulo notable. ¿Listo? Una vez que sabemos eso, podemos hacer una descomposición de la fuerza y luego podemos calcular ya el momento para cada una de esas fuerzas que están actuando ahí, ¿no? Dependiendo también de qué signo adquiriría el momento en ese caso. Hallando el momento con respecto a O. Siempre el momento se halla respecto a un pivot o eje de giro. ¿Bien? Siempre. Descomposición vectorial y también observar en este caso las distancias. Bueno, acá tengo mi componente horizontal, bien, y por aquí tengo mi componente vertical. El ángulo que hallamos hace un ratito, el que estaba aquí, era de 37 grados, ¿sí? Por lo tanto, haciendo la descomposición vectorial, la fuerza en este caso horizontal será 100 por el coseno de 37, ¿tá? Y la otra será la vertical 100 por el seno de 37. ¿Listo? Ya los he colocado yo en fracción. Es más fácil de manejar si conoces los ángulos, las funciones trigonométricas de ángulos notables. Entonces, manejarlo en fracción es mucho más práctico. Procedemos a calcular el momento. ¿Bien? Si gustan pueden colocar ya los valores, ¿no? Por ejemplo, 100 entre 5 es 20 por 480, acá está la fuerza, ¿no? Que la he colocado con su línea de acción. Y la otra fuerza que sería 100 entre 5, 20 por 360, estaría por acá. ¿Ah? Vamos a proceder. Momento resultante respecto a O para 60 N. ¿Sí? Tú tienes que ver cómo va a ser el giro, horario y antihorario. ¿Ya? ¿Cómo sabes eso? Bueno, imagínate que tienes esta estructura y tú vienes por acá y jalas, amarras aquí una cuerda y jalas hacia abajo. ¿Hacia dónde se movería la estructura? Obviamente, la estructura tendría a moverse en este sentido. Y eso implica un momento negativo, que es lo que podemos observar aquí. Y sería fuerza por distancia. La fuerza es 60, la distancia, ¿no? En este caso desde la fuerza hacia el pivot sería 5 metros. Y alguien podría decir, ah, profe, pero la fuerza está acá arriba. ¿Por qué resultó estando por acá abajo? Bueno, las distancias se calculan desde la línea de acción de la fuerza, que es todo esto, hasta el punto. Entonces esa distancia es 5 metros. Ojo con eso. Vamos a ver la otra fuerza de 80. ¿Bien? Si aplicamos esa otra fuerza por acá, ¿no? Imagínate justo acá en el borde, ¿qué sucedería? Entonces, en ese caso, el momento de fuerza también tiende a ser en este sentido. ¿Bien? Tendría a ser en este sentido, es decir, horario también es negativo. Justamente como está aquí. Fuerza por distancia. ¿Bien? 80 por, y esta distancia de acá hasta acá es de 2 metros. ¿Bien?
Y nuevamente, alguien podría decir, profesor, pero esa fuerza está acá arriba, o en todo caso estaría aquí. Claro, pero recuerda que la distancia es hasta su línea de acción, ¿sí? Por eso la puedo dibujar acá, porque está sobre su línea de acción. Luego, bueno, ya cuestión aquí de resolver. Me queda menos 300, menos 160 metros por newton o newton por metro, las unidades del momento. Y me da que el momento resultante respecto al punto es de menos 460 metros por newton o newton por metro. Ese negativo tiene una interpretación física. Significa que el momento resultante permite un giro horario. ¿Ya? Eso significa que al final, aquí hay un momento resultante, significa que al final el sistema va a rotar, el sistema va a girar, ¿sí? Va a provocar un giro producido por esta fuerza justamente aplicada en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces ese negativo indica un giro horario. Eso es lo que estaría en ese caso indicando. Y ya calculamos el momento que nos pedía. Muy bien, espero haya quedado claro para ustedes. Nos vamos a quedar aquí. Nos vemos en un siguiente video.